Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy, bien como dice el título, nos vamos a encargar de hacer un análisis del proceso electoral en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que en este año 2020, quizás seguramente la elección más importante que tiene en estos momentos el sistema electoral a nivel mundial sea la de los Estados Unidos en plena campaña electoral. Pero les propongo a todos ustedes ir realizando una serie de videos para ir analizando el funcionamiento del proceso electoral en los Estados Unidos, las distintas etapas. Por lo tanto, los invito a que compartan, que se suscriban en el canal también y que vayan compartiendo estos videos para poder entender este proceso electoral. Sumamente complejo, en muchos casos incluso se dice que es sumamente arcaico y que yo les puedo asegurar que la gran mayoría de la ciudadanía de los Estados Unidos sabe muy poco del funcionamiento de su sistema y de su proceso electoral. Por lo tanto, la propuesta consiste en realizar 3 entregas, 3 videos, en los cuales vamos a establecer las 3 etapas que tiene el proceso electoral de los Estados Unidos. Una primera etapa que se la conoce como las elecciones primarias, las cuales vamos a analizar hoy. Hay una segunda etapa conocida como las convenciones nacionales, que terminaron hace poco. Y la tercera etapa, que es propiamente dicho, la elección en general. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en los Estados Unidos hay una regla que ordena las elecciones de los 3 niveles de gobiernos. Esa famosa regla, que espero que hayan escuchado hablar, es el martes después del primer lunes de noviembre. Cada 4 años hay elecciones en los Estados Unidos. Entonces nos vamos a meter, si se quiere, en esta larga carrera hacia la presidencia, ¿no? Hacia la Casa Blanca, que comienza con lo que se denominan las elecciones primarias. A ver, la temporada electoral en los Estados Unidos comienza generalmente varios meses antes de la elección, ¿no? La especulación sobre una candidatura posible puede empezar incluso años antes de la fecha en las cuales los votantes van a ir a las urnas. ¿Sí? Por ejemplo, traigamos un ejemplo para el año 2008. La disputa empezó por lo menos desde finales del año 2006, y lo cual se explicaba en ese momento por distintos motivos. En cierto punto todavía en ese año la competencia en ambos partidos estaba abierta, ¿sí? Recordemos, para ese año George Bush ya no se podía presentar, y por el otro lado, por el Partido Demócrata, se veía como posible candidata a la senadora Hillary Clinton. Algo distinto de lo que está pasando actualmente, donde el Partido Republicano ya tenía su candidato prácticamente elegido, que era ir por la reelección a Donald Trump, pero sí hubo una competencia dentro del Partido Demócrata de hace varios años entre el actual candidato Joe Biden y Sanders, ¿sí? Ahora, bien, más allá de cómo se va seleccionando ese candidato, más allá de las especulaciones, el primer paso que se debe tomar es que uno tiene que formar un comité de exploración de campaña. Ese comité de exploración de campaña va a tener como objetivo desarrollar, si se quiere, una red de colaboradores, es decir, una red de simpatizantes lo suficientemente grande como para ser competitivos a nivel nacional. Una vez conseguido esto, el candidato entonces tiene que declarar formalmente su candidatura ante lo que se conoce como la Comisión de Elecciones Federales. Por lo tanto, va a crear un comité de campaña, y ese comité de campaña tiene que estar sujeto a las leyes sobre recaudación y manejo de fondos. Volvamos un poquito atrás en lo que les marco aquí, la idea de elecciones primarias. Ese término tiene 2 significados. El primero se va a hacer referencia a la serie de elecciones estatales para determinar quiénes son los candidatos a la presidencia, obviamente, de cada partido. Y el segundo término, a una forma específica de votar. Es decir, que esto se conoce como la primera etapa en la larga carrera hacia la Casa Blanca. Los candidatos van a pelear estado por estado en busca de votos que los lleven a la postulación por uno de los 2 partidos. Esto es un proceso complejo, vuelvo a repetirlo, incluso sumamente arcaico, y contiene una gran cantidad de reglas y de fases. Y esto nos va a llevar entonces a las formas de elegir.
Y acá yo lo que les muestro es en el título es que hay lo que se conocen como asambleas partidistas y las primarias, porque no es la única forma de elegir las primarias. Las elecciones primarias en realidad no son elecciones directas. ¿Por qué? Porque el ciudadano estadounidense no emite su voto por un candidato determinado. Su fin es determinar cuántos delegados representarán a cada candidato en la posterior convención nacional, la cual, como veremos en otra de las entregas, va a estar encargada de la postulación. Ahora, remontémonos un poquito a la historia. El primer sistema de postulación que se utilizó, incluso antes de que se firmase la Constitución, fue el denominado caucus. ¿Sí? Muchas veces van a sentir nombrar esto en los medios de comunicación, que consistían en reuniones informales de los líderes políticos que iban a decidir quiénes iban a ser los candidatos a los puestos de elección popular. La asamblea más importante se la conocía con un nombre de caucus legislativo, que estaba conformada por los miembros del Congreso de ambos partidos, el cual sirvió para designar a los candidatos a la presidencia hasta 1824. Esto lo que llevó con el tiempo es que los partidos adoptaran un nuevo sistema, conocido como la Convención Nacional. Estaba conformada por delegados electos por los votantes en cada estado, por lo cual se quiere reflejaba de mejor manera la composición de cada partido. Los delegados se reúnen en la convención de su partido, emiten su voto y deciden quién es el candidato a presidente. De los varios métodos para elegir a los delegados, estados por estados, hay dos principales, los que se conocen como las asambleas partidarias y las famosas primarias. A ver, las asambleas partidarias, también llamados caucus en muchas ocasiones por ser heredas, ¿no?, del primer sistema de votación utilizado, son reuniones de votantes organizadas por los partidos políticos con el fin de elegir a su candidato. Es decir, que en primer lugar se llevan a cabo elecciones en centros de votación que consisten en reuniones donde los votantes expresan abiertamente su preferencia por alguno de los candidatos, ya sea levantando la mano a favor de uno de ellos o por medio de una boleta. Esos delegados se van a convertir en representantes de los candidatos en una etapa de votación posterior, ¿sí?, en reuniones de los condados o distritos federales, luego en las convenciones estatales y finalmente las conocidas convenciones nacionales. Por otro lado, las primarias se han ido convirtiendo obviamente en el método más utilizado para seleccionar los candidatos que van a participar en las elecciones generales, ya sean legislativas o ejecutivas. Este sistema fue creado con el fin de darle más participación a los votantes, eliminando, si se quiere, el control de los jefes de los partidos políticos sobre el proceso de selección de los candidatos. Por ejemplo, para las elecciones del año 2008, el Partido Demócrata realizó primarias en 38 estados, mientras que el Partido Republicano en 40 de 50. ¿Sí? En una primaria, los delegados son electos por medio del voto popular directo, los delegados, ¿sí?, y de acuerdo con los resultados se distribuyen los delegados. Es decir, estos se asignan dependiendo del porcentaje de votación para cada candidato en un estado o distrito electoral. En el caso de los demócratas, la asignación es proporcional, mientras que en el caso de los republicanos, hay algunos estados en los cuales el candidato que obtenga más votos se llevan todos los delegados, así haya ganado por un solo voto. Las primarias son obviamente organizadas por las legislaturas estatales, a diferencia, por ejemplo, de las asambleas. Ahora bien, esto se va complicando un poco en esta idea de que es complejo y que es arcaico que habíamos charlado en un principio, porque nos vamos a dar cuenta que las primarias no obedecen a un solo sistema de votación, sino que hay diversos tipos de votación, ¿sí? Hay varios tipos de primarias. En primer lugar, están los que se conocen como primarias cerradas. Segundo lugar, primarias abiertas. Y por último, hay algunos estados que utilizan una combinación de primarias abiertas y primarias cerradas. Los votos en las primarias o en las asambleas no van directamente a un candidato, sino que sirven para elegir delegados para la posterior convención nacional. ¿Sí? Y eso nos va a arrojar, vamos a ver también diferentes tipos de delegados.
Pero primero vamos a ver un poquito qué significa esto de tipos de primarias y sus características. Las primarias cerradas se identifican en las cuales los votantes se tienen que registrar ante un partido para poder votar. Por ejemplo, los demócratas tienen 14 primarias de este tipo y los republicanos 15. Las abiertas, los votantes pueden votar en la elección de cualquier partido sin la necesidad de registrarse. 15 estados demócratas y 15 republicanos se efectúan de esta manera. Y luego tenemos lo que se conocen como semiabiertas o semicerradas, donde los votantes pueden votar en la elección de cualquier partido siempre y cuando se registren al momento de votar o soliciten la boleta de un partido determinado. Este tipo de primarias son 9 para los demócratas y 10 para los republicanos. Pero bien les dije que tanto primarias como asambleas, caucus, no votábamos directamente a un candidato, sino que el ciudadano estadounidense vota a un delegado. Y esto nos lleva a tratar de entender qué son los delegados. Y en el caso del Partido Demócrata, por ejemplo, hay 2 clases de delegados. Los que se conocen como delegados comprometidos, que son elegidos por medio de las primarias o de las asambleas, y en segundo lugar están los llamados superdelegados, que son elegidos por los votantes durante las elecciones primarias. Es interesante porque los superdelegados generalmente son figuras importantes del Partido Demócrata, como pueden ser expresidentes, ex vicepresidentes, el presidente en ejercicio, altos mandos del partido, los miembros del Congreso, Cámara de Representantes o de Senado, también pueden ser gobernadores y personajes distinguidos. Es interesante porque los superdelegados no tienen que indicar a qué candidato apoyan antes de la convención. Mientras que en el caso del Partido Republicano también hay 2 tipos de delegados. Tenemos los comprometidos, es decir, elegidos durante las primarias y las asambleas, y los no comprometidos, quienes son también líderes del partido. Hay algunos otros delegados no comprometidos que son elegidos, solo que no en el nivel distrital, sino en el estatal. Ahora bien, más allá de los tipos de delegados que tiene uno y otro partido, para determinar cuántos delegados corresponden a un estado, cada partido utiliza fórmulas distintas. Por ejemplo, para las elecciones del año 2008, los demócratas distribuyeron 3.000 delegados entre los 50 estados y el Distrito de Columbia, tomando en cuenta la votación de cada estado en las últimas 3 elecciones presidenciales como una proporción de la votación total y la población del estado. Además que también otorgan delegados a territorios como Samoa, Guam, Islas Vírgenes, ¿sí?, a Puerto Rico, para tener en cuenta. Mientras que los republicanos otorgan 10 delegados por estado, 3 delegados por distrito electoral y 3 por los miembros del partido en el estado. Además, también dan bonificaciones a cada estado si ese estado votó en su mayoría por el candidato republicano en la elección presidencial anterior, o si se eligió a un gobernador republicano, o si la mitad de los congresistas en la Cámara de Representantes por ese estado son republicanos, también si la mayoría en la legislatura estatal es republicana, y por último, y si los senadores del estado pertenecen a su partido. También van a otorgar delegados a Puerto Rico y a los territorios, incluyendo además, por ejemplo, las Islas Marianas del Norte. ¿Sí? Ahora, tenemos los tipos de primarias, sabemos que el ciudadano estadounidense no vota directamente por el candidato, sino que vota por delegados, cada partido tiene sus delegados, y esto nos lleva a lo que se conoce como el calendario electoral durante las primarias. Los estados pueden elegir qué sistema de votación van a utilizar, pero no tienen tanta libertad al momento de elegir en qué fecha se van a llevar a cabo las elecciones primarias o asambleas partidistas. La razón de esto es que hay 2 estados en particular que tienen la prioridad para ser los primeros dentro del proceso hacia la designación. Y esos 2 estados son Iowa y New Hampshire. A ver, primero este orden es básicamente por tradición. Iowa es el primer estado en celebrar sus elecciones y utilizan el método de asamblea partidaria, caucus.
¿Sí? Es interesante porque, por ejemplo, como anécdota, ¿no? En 1976, James Carter tuvo un resultado favorable en Iowa, el cual lo llevó a la candidatura y con el tiempo a la Casa Blanca. De esta forma, los candidatos de ambos partidos empezaron a considerar este estado como un paso fundamental hacia la postulación y desde entonces se ha tornado sumamente importante. En cambio, en New Hampshire, por otro lado, se utiliza la primaria. Este estado fue cobrando importancia como la primera primaria que se realiza en el país. Y puesto que una primaria mide cuántos votos obtiene cada candidato, a diferencia de un caucus, esta elección es un buen indicador de la popularidad de un candidato, es decir, que es casi tomada como una encuesta. Ambos tenemos que tener en cuenta que son estados pequeños, con pocos delegados, pero que su valor está en que se pone bajo los reflectores, bajo la lupa, a quienes se destaquen en esos estados. Ahora bien, como les marco aquí en la pantalla, hay una fecha en particular que sobresale por el número de delegados que se reparten, y esto creo que habrán escuchado muchas veces hablar, del denominado supermartes. Ahora, en 1988, algunos estados demócratas del sur se unieron para organizar sus elecciones el mismo día y así tener mayor peso en la designación del candidato. Al tratarse de varias elecciones en un mismo día, los candidatos entonces tenían que demostrar su fuerza en más de un estado. Y conforme han pasado los años, este supermartes, que ha cambiado de fecha, cada vez más cerca del inicio del año electoral, y ha cambiado también de participantes. Por ejemplo, en 1988 había 14 estados del sur que participaban en el supermartes, mientras que ya para el 2008, por ejemplo, ya hay 24 estados que participan de estas elecciones del famoso supermartes, ¿sí? Pero claramente sigue aún en día siendo un día fundamental para que la postulación, ¿no?, de los candidatos se obtengan los delegados necesarios y así ese candidato se acerca a la futura postulación en la Convención Nacional. Entonces, con el video de hoy los estoy invitando para que se suscriban y que continuemos en los próximos videos entendiendo un poco la segunda etapa del proceso electoral de los Estados Unidos en las denominadas convenciones nacionales.